Saludos amigos, gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche. Ya es habitual recordarles que además de las frecuencias de Teleimpacto, canales 52 y 22, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y ya tengo aquí con nosotros a el politólogo Juan González, con quien vamos a hablar temas de mucho interés. Bueno, hay temas de interés que usted lo ve que ocurren un poquito lejos de República Dominicana, pero todo tiene relación con el diario vivir aquí en nuestro país. Don Juan, mi saludo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con usted y la audiencia de este programa. Sí, el honor es mío. Juan, nosotros casi estamos terminando la temporada ciclónica, la temporada de Así es, huracanes, el 30 de este pero mes. parece ser que en Estados Unidos está surgiendo un huracán nuevo y es el huracán demócrata porque en estas recientes elecciones no solamente gana Nueva York, que ha sido siempre un bastión demócrata, gana en Virginia, gana en New Jersey y ya esto se está proyectando como un aviso un tanto peligroso para los republicanos de lo que podría pasar en las elecciones de medio término del mes de noviembre del 2026. Sí, no, correctamente. Bueno, habían 5 procesos electorales que eran distintos porque estaba, como usted ha mencionado, el caso de la ciudad de Nueva York, que ahí gana Zoran Mandani, un joven de 34 años, que se declara socialista. O sea, aunque es demócrata, él... Bueno, él dice que es socialista democrático. exacto. Hay una corriente un poco más liberal dentro del Partido Demócrata que entiende que deben tomar una serie de políticas más enfocadas a lo que uno en América Latina le llama izquierda, pero que en Estados Unidos estarían dentro del marco, ¿no?, del Partido Demócrata. Entonces, lo que se pudiera observar es que, si bien es cierto que en el Partido Republicano, por ejemplo, en aquel momento Sarah Palin, que salió con el Tea Party, que fue una de las bases que sirvió para que luego Trump llegara al poder, porque surgió un movimiento muy radical hacia la derecha. Entonces aquí lo que vemos es un movimiento, con el caso de Mandani, que es un movimiento hacia la izquierda o muy liberal dentro del Partido Demócrata. Pero lo cierto es que esta victoria es muy importante desde el punto de vista del impacto que pueda tener dentro del Partido Demócrata. Además, como usted señala, se llevaron a cabo 5 procesos. Estaba la alcaldía de Nueva York, 2 gobernaciones, que fue la de Virginia y la de New Jersey, que ambas fueron ganadas por el partido también demócrata, una fiscalía general en Virginia, que también fue una victoria para el Partido Demócrata, y una propuesta que fue más bien una consulta en California para redistribución de los escaños. Sí, la proposición 50. La proposición 50, que también la ganaron los demócratas, y ahí hay que destacar al caso de Gavin Newsom, que es el gobernador de California y fue uno de los principales proponentes de esa proposición 50. Sí. O sea que los demócratas en este proceso, que fue un proceso, vamos a decir, más simbólico que realmente, pero que marca una pauta, como usted señalaba, de cara a las elecciones del próximo año, de medio tiempo, en el cual se van a elegir todos los miembros, porque los representantes se eligen por un periodo de 2 años y los senadores se eligen por un periodo de 6 años, pero cada 2 años se elige un tercio. De manera que el próximo año, si la administración Trump, porque lo que se está evidenciando es, primero, que los demócratas mantienen una fuerza significativa y que la forma en que Trump está gobernando no está siendo aceptada, o por lo menos la población, hay una parte importante de la población que está rechazando esa forma de gobernar del presidente Trump. Sí. Bueno, el proceso electoral en Nueva York es interesante porque ahí surge Zoran Mandani,
enfrentando a un antiguo dirigente importante del Partido Demócrata que se declara independiente, que es el Sí, caso de Andrew, Cuomo, Andrew de Cuomo. Andrew Cuomo. Y realmente Andrew Cuomo recibe el respaldo de Donald Trump, que reniega precisamente ese apoyo al candidato de su partido, que terminó muy mal, terminó con apenas el 7% de los Correctamente. votos. Ahora bien, eh, pero en el caso de Mamdani, él tuvo muchos retos que enfrentar. La campaña que se le hizo, que es de origen musulmán, Sí. que estaba en contra de los Socialista. judíos, que era comunista, Sí. socialista. Pero me llama la atención igualmente que lo que se puede llamar en este caso el ala conservadora del Partido Demócrata no endosó, no lo endosó, no lo apoyó. Es decir, nunca se vio a una Hillary Clinton yendo a participar en una actividad de él, levantándole la mano a un Barack Obama de manera muy Salió superficial. apoyando la gobernadora de Virginia en el caso de Obama. Sí, Sí, sí. ciertamente. Entonces, él, a pesar de eso, resulta electo. Sí, porque en el caso de Mamdani, tiene apoyo, por ejemplo, de Alexandra Cortés Ocasio, Sí, y de que Bernie Sanders. sí, que son más de esa tendencia, como le expresaba anteriormente, un poco más, vamos a decir, radical dentro del Partido Demócrata. Y entonces esos sectores que son más conservadores dentro del Partido Demócrata, o sea que tienen una visión un poco más hacia el centro, o que se distancian de algunas políticas, porque por ejemplo, ha planteado, quizá lo que él ha dicho no se pueda llevar a cabo, pero ha planteado incluso hasta ticket de metro gratis para... Bueno, ese es su gran reto, eso de Sí, la vivienda asequible, exacto, ticket congelar los los autobuses, precios de la vivienda, colegio gratis. exacto. Son propuestas que muchas veces en campaña se pueden plantear, pero quizás llevarla, Esos supermercados populares. exacto, en la práctica es un poco difícil, sobre todo porque Nueva York es la capital financiera del mundo y plantea además gravar a todas las, o sea, aumentarle los impuestos a las personas que tengan más de 1 millón, que tengan de ingreso más de $1 millón al año. Y eso pudiera tener también un efecto negativo en la ciudad, porque... Pero ya eso se opone la gobernadora de Nueva York, lo ha dicho No, públicamente que se correctamente, opone. e incluso el presidente Trump amenazó con reducirle los ingresos federales. Sí. O sea, Ahora bien, dentro de esta nueva política de Nueva York siempre ha sido un estado demócrata. sí, correcto. Lo que falta ahora es, hay que recordar que ese hacinamiento en términos migratorios, de esa migración irregular que estuvo en Nueva York durante la administración de Biden, fue uno de los ingredientes que hizo que el voto hispano, e incluso el voto hispano, se colocara más a favor de Trump que de los propios demócratas, porque la verdad es que Nueva York se convirtió en un desorden. Sí, Y sí, correcto. entonces lo que habría que ver si con Mamdani, un hombre que, bueno, está colocado como progresista, esa situación podría volverse a generar en Nueva York, es decir, esa tolerancia a la migración indocumentada, con un Donald Trump que tiene una política bastante Sí, radical en este que eso sentido. entonces ha sido como usted bien ha expresado, en principio, ese manejo de la política migratoria durante la administración Biden tuvo un efecto negativo y eso permitió que, y sobre todo también el tema de la inflación, que la población entendía que la administración Biden no logró controlar la inflación porque la gente sintió el aumento de los precios de la canasta básica. Pero con Trump está ocurriendo, o sea, vamos a decir en el aspecto migratorio lo contrario, que la política migratoria muy rígida, entonces ha generado mucha preocupación en los inmigrantes y eso es parte de las razones por las cuales se vota por Mamdani. Además de que el problema de la inflación sigue estando presente. O sea, Trump no ha logrado bajar la inflación. Y son desafíos que tiene Trump y el Partido Republicano, porque hay que decir un aspecto, con Trump, el equipo de campaña de Trump logró posicionar que él había logrado una victoria arrolladora. Sin embargo, en la práctica, Trump
obtuvo en el voto popular, si bien es cierto que ganó las elecciones, porque son elecciones indirectas y son los grandes electores que lo eligen, con 312 votos, pero él en el voto popular obtuvo menos del 50%, lo que indica que en el proceso del próximo año eso pudiera reflejarse, porque el proceso pasado, en el cual fue electo Trump, en el 2024, demostró que la población estadounidense está dividida y que él no gozaba de un apoyo mayoritario, porque obtuvo un 49.9%, menos del 50%. Aunque sean décimas, pero eso tiene, desde el punto de vista político, un significado de que él no logró superar la barrera del 50%, frente a Kamala, que fue una candidata que salió pocos meses antes del proceso, 3 meses y medio antes. O sea que eso evidencia debilidades por parte de Trump y también del Partido Republicano, porque en el caso del Partido Republicano hay que destacar también lo siguiente, que en la Cámara de Representantes el Partido Republicano obtuvo 220 escaños y el Partido Demócrata 215. O sea, estamos hablando que prácticamente fue un proceso estrecho. O sea, no fue un margen tan amplio en la Cámara de Representantes, lo que evidencia la fortaleza del Partido Demócrata. Y en el caso del Senado fue 53 obtuvo el Partido Republicano y 47 el Partido Demócrata. Sí. O sea que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, la victoria del Partido Republicano no fue holgada. Y si la administración Trump no logra tomar medidas que generen apoyo en la población y la población no cambia su percepción con respecto a que Trump está gobernando bien, el próximo año pudiera perder la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Bueno, una reciente encuesta de CNN dice que el 63% de los norteamericanos estadounidenses dice que el gobierno no va el país no va por buen camino. Correcto, Eso dice esa encuesta. Ahora bien, ¿tú crees que los resultados de este proceso electoral que hemos mencionado de alguna manera podría influir en Donald Trump para cambiar ese estilo de gobernar un tanto atropellante, violatorio de las normas y las leyes en los Estados Unidos? No, es realmente vamos a decir, un llamado. O sea, los resultados demuestran de que no lo está haciendo bien, porque realmente es una derrota a la gestión que Trump está llevando a cabo en estos momentos. Entonces es una derrota hacia él, porque de 5 posiciones en las cuales se compitió, los demócratas derrotaron en las 5. O sea, es una derrota hacia la gestión de Trump. Sí. Bueno, y vuelve Trump a romper su propio récord, porque tuvo el récord de mayores días del cierre de gobierno durante su primer mandato y en esta ocasión vuelve de nuevo a romperlo. Él mismo señalaba de que los resultados adversos que el Partido Demócrata tuvo en estos procesos electorales en alguna medida lo atribuía al cierre de gobierno, pero también decía de manera muy orgullosa como él es, a que yo no estuve en la boleta. Es decir, eso es lo que está señalando, pero no estar en la boleta tampoco en las elecciones de noviembre del 2026. Del 2026. Eso es correcto. Sí. Entonces eso evidencia de que lo que la gente percibe sobre su gestión se está extrapolando a su partido. O sea, los resultados que el Partido Republicano está obteniendo. Sí. Ahora, dentro del Partido Demócrata, ¿qué posibilidades concretas hay de que pueda de alguna manera borrar esta fisura que fue muy evidente con el caso de Mamdani en Nueva York? ¿Es posible que dentro del Partido Demócrata surjan en otros estados fenómenos similares al de Mamdani? Es decir, hombres que estén ubicados más a la izquierda del Partido Demócrata, que se autodefinan progresistas, o tú crees que el Partido Demócrata difícilmente logre una cohesión con mira a las elecciones de medio término de noviembre? Pienso que en el caso del Partido Demócrata, un elemento importante
es que la derrota del 2024 lleva a una reflexión interna de que hay una serie de políticas que ellos tomaron, sobre todo en el ámbito migratorio, que deben variar esa política migratoria, porque realmente la gente votó en contra de esa política migratoria muy desordenada. Entonces, eso es un elemento que se y debe... algunas políticas liberales también, como el También, caso, exacto. por ejemplo, bueno, yo no diría del aborto, pero sí, por ejemplo, del trato a la comunidad LGTBD. Es decir, Sí, parece, porque realmente la votación en favor de Trump implicó un cuestionamiento a toda esa sí, política exactamente. demócrata. Hubo un cuestionamiento a una política muy liberal dentro del Partido Demócrata. Entonces, eso implica una revisión. Ahora bien, el Partido Demócrata en el ámbito presidencial tiene unos desafíos que, a diferencia de los demás niveles, en el presidencial se debe decir que el Partido Demócrata, a diferencia del Partido Republicano, está controlado por muchos clanes. Están los Clinton, están los Obama, el equipo de Biden, ahora Kamala, Bernie Sanders, por ejemplo, ahora hay que tomar en cuenta a Madani, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, Bueno, todos esos y el actores, gobernador de California. correcto, y Gavin Newsom, que es un actor que ha ido posicionándose. De hecho, cuando Biden renuncia, una de las figuras que se tomó en cuenta y que se mencionó como posible candidato del Partido Demócrata en ese momento, estaba Gavin Newsom, aunque se determinó que fuera Kamala, pero él se mencionó con fuerza entre los posibles candidatos del Partido Demócrata. Pero ahora él se ha convertido en una figura que está haciendo una oposición muy fuerte a Donald Trump. Y lo ha estado, o sea, aunque es gobernador de California, que es el estado más grande de Estados Unidos, ha logrado llevar a cabo una serie de discursos y críticas a la política migratoria, principalmente de Trump, y esto lo ha ido posicionando. Y ahora con esa victoria de la Proposición 50, es algo que él entonces lo pone más en lo que es el escenario electoral. O sea, lo va colocando, lo va poniendo mucho más visible dentro del escenario electoral, y eso es favorable para él. Pero, repito, el problema del Partido Republicano es que tiene muchos clanes. No así el Partido Demócrata tiene muchos clanes, no así el Partido Republicano, porque el Partido Republicano al final terminó siendo controlado por Trump. Hay algunos disidentes, pero Trump por lo menos Él manda más, sí. logra someterlo. Sí. Bueno, hay un discurso bastante contradictorio con Donald Trump con relación a Mandani. Él estuvo durante la campaña electoral amenazando de que si ganaba lo iba a detener, lo iba a deportar, le iba a reducir los fondos federales a la ciudad de Nueva York. Pero en su más reciente pronunciamiento está diciendo de que Nueva York se va a quedar solo, es decir, que Miami se va a convertir en el refugio de muchos neoyorquinos que no quieren vivir en un régimen comunista como él le atribuye a Mandani. Pero por otro lado dice, bueno, yo estaría dispuesto a reunirme con él si la iniciativa sale de él, Sí, sí. no mía. No, Es decir, claro. que deja como Sí, no, la posibilidad. exactamente. Sí, no, realmente Trump tiene una forma de actuar, y eso lo lleva a él primero a presionar, pero luego, en el fondo, trata de buscar una negociación, porque tiene un enfoque muy transaccional. Sí, pero durante la campaña se dijo que los ricos iban a ir de Nueva York si ganaba Mandani. Sí, porque eso era parte de la presión. Lo que Sí. sucede es que en Estados Unidos el término socialismo es un término muy, vamos a decir, negativo, tiene una carga muy negativa, sobre todo porque Estados Unidos es el centro del capitalismo mundial, y entonces son, vamos a decir, la antítesis.
aunque ya cayó el muro de Berlín y las ideologías, vamos a decir, del punto de vista de lo que eran esos dos grandes polos, uno basado en el capitalismo y el otro basado en el socialismo, ya no lo tenemos porque tras la caída del muro de Berlín eso desaparece, pero sigue todavía en Estados Unidos existiendo ese rechazo a ideas que van en contra de lo que es el capitalismo como sistema económico, político y social. De hecho, por ejemplo, Obama, cuando planteó la idea del Obamacare, que es un seguro médico que busca proteger a millones de personas, se le acusó de socialista, porque lo que pasa es que el capitalismo en esencia promueve la desigualdad, o sea, por naturaleza. El capitalismo promueve la desigualdad porque el capitalismo considera que si una persona tiene la capacidad de ir a uno de los mejores centros de salud, no hay que obligarlo a que vaya a un centro donde vayan otros, o sea, personas de menores ingresos. O sea, no existe ese enfoque de equidad. Como es la competencia. Sí, no existe, exacto. Está basado en la competencia y en el hecho de que el que tiene la capacidad de comprar los bienes o de adquirir un servicio, y si tiene los recursos, lo puede hacer. Pero se entiende que afecta a la libertad cuando se le obliga o se le condiciona a una persona que tenga que ir que tenga que, por ejemplo, por ley, sacar un seguro médico, que era parte de que es lo que es el proyecto del Obamacare, lo que fue. Sí. Entonces, por eso se criticó bastante, desde el punto de vista de esa visión muy conservadora del capitalismo. Sí. Juan, vamos a hacer una pausa para unos compromisos comerciales. Cuando retornemos, yo quiero que medite para que me diga si la suspensión o posposición de la Cumbre de las Américas implica un revés diplomático para la República Dominicana. Retornamos en breve. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico, un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Bueno, seguimos con Juan González, politólogo. Juan, te preguntaba si cree que la posposición o suspensión de la Cumbre de las Américas, que estaba programada para celebrarse en la primera semana de diciembre en Punta Cana, República Dominicana, implica un revés diplomático para el país. Bueno, en el caso de la suspensión fue parte de una coordinación en el ámbito de algunos aliados y respaldada por los organismos internacionales, como el caso de la OEA, que es co-coordinadora de ese foro, así como del Banco Interamericano de Desarrollo, que participa también dentro del sistema interamericano. La explicación de por qué se suspende esa cumbre la dio en el día de ayer la revista Bloomberg. Explicó la revista Bloomberg, con informaciones que recibió tanto de funcionarios estadounidenses como europeos, que el presidente Donald Trump había ejercido presión para que los mandatarios de Europa no participen en la cumbre que se va a dar en Colombia, en Santa Marta, en la cumbre CELAC-Unión Europea. De hecho, el canciller alemán Olaf Scholz, que es el jefe de gobierno, Friedrich Merz, que es el jefe de gobierno, Merz había confirmado su participación, y luego de esa presión que Trump ha ejercido, lo mismo que también la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, también ha dicho que no va a participar. Hasta ahora la revista Bloomberg ayer había señalado que solamente 5
jefes de Estado, de gobierno de la Unión Europea, de 27, habían confirmado. Y de América Latina 3. Eso equivale casi a un fracaso. Exactamente. Entonces, lo que se evidencia es que Trump ha preferido boicotear la cumbre CELAC Unión Europea porque la presidencia pro tempore de la CELAC la tiene Colombia. Y como se va a celebrar en Colombia, en Santa Marta, y Petro tiene sanciones por parte de la administración Trump, incluso él y su familia, el presidente Petro y su familia, se les retiró el visado. Entonces, eso se marcó dentro de lo que fue la organización de la Cumbre de las Américas en la República Dominicana. O sea, no se podía organizar un evento en el cual ya Trump ha ejercido presión para que los países de Europa no participen. O sea, técnicamente Trump llevó a cabo un boicot a la cumbre CELAC Unión Europea. Entonces, eso iba a tener una repercusión en la organización de la cumbre de las Américas aquí en República Dominicana, y por ese motivo se decidió posponer la fecha, porque lo que estamos observando es que la región tiene una tensión geopolítica muy fuerte, y eso está marcado en la rivalidad entre China y Estados Unidos. Hace varios meses, bueno, a principios de año, escribí un artículo en el que expresaba que en América Latina se está reflejando la rivalidad, tanto en América Latina como en el sudeste, en la zona del Indo-Pacífico, que incluye el Índico y el sudeste asiático. Son las regiones en las cuales se está expresando más la rivalidad entre China y Estados Unidos. América Latina porque China está haciendo grandes inversiones, especialmente en América del Sur. Tiene un proyecto que es el Corredor Bioceánico, que busca conectar el puerto de Chancay, que fue inaugurado en Lima. El año pasado, sí, en Perú. Fue inaugurado justamente en noviembre del año pasado en Lima, en Perú. En Perú, y ese puerto de Chancay tiene como objetivo conectar con otro puerto que está en Brasil, en el Atlántico, porque el de Chancay está en el Océano Pacífico. Entonces, es crear un corredor que conecte toda América del Sur vía férrea, y entonces, con ese proyecto de China, va a tener un control significativo en lo que es la dinámica productiva en América del Sur, o sea, de concretar ese proyecto. Sí. Bueno, te hacía la pregunta porque yo entiendo, por ejemplo, ese primer comunicado de la Cancillería Dominicana anunciando que no se le iban a cruzar invitaciones a los presidentes de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, eso generó las primeras reacciones de críticas a la cumbre por parte primero de la presidenta Sheinbaum de México, que anunció que no iba a acudir en protesta por esa decisión. Posteriormente hubo otro pronunciamiento similar del presidente Gustavo Petro en Colombia, diciendo que no asistiría bajo la condición de que ellos entienden que todos los jefes de gobierno y de Estado de la región deben participar en esa cumbre. Esto fue como el primer llamado, el primer ingrediente que se planteó y que generó controversia en torno a la celebración de la cumbre. Porque incluso después hubo informaciones de que alrededor de 9 o 10 jefes de Estado y de gobierno de la zona, incluyendo de esos países insulares del Caribe, tampoco tenían en agenda participar en esa cumbre. Sí. Hay que destacar que la razón por la cual no se invitaron a esos 3 países es porque en el caso de Cuba no es miembro de la Organización de Estados Americanos, porque fue expulsada en el año 1962. Nicaragua renunció, o sea, denunció el tratado y también sale del sistema interamericano. Lo mismo que... en el caso de Venezuela se entiende. De Venezuela también. Entonces, además, hay un elemento importante y es que la cumbre, dentro del marco de lo que es la Organización de Estados Americanos, promueve, porque por ejemplo la región adoptó la Carta
Democrática Interamericana en el año 2001. El 11 de septiembre de 2001 se adoptó la Carta Democrática Interamericana, que plantea en su artículo primero que los estados deben promover la democracia. Y en estos casos, de estos países se consideran que tienen regímenes no democráticos. Por tal motivo, no se le invitó por esos dos factores. Primero, porque ya no son parte del sistema, y segundo, porque sus gobiernos no se consideran democráticos. Bueno, el tema es que ahora lo que está planteado es para qué fecha en el 2026 se celebraría la cumbre. El comunicado de la Cancillería dice que van a haber negociaciones, conversaciones con los aliados de la región para ver si se llega a un consenso para convocar una nueva fecha. La pregunta es si sería una cumbre ordinaria o extraordinaria, porque existen las dos figuras sí, en este caso. Sí. Pero igualmente está el hecho de que en el comunicado de la Cancillería hay un parrafito que al parecer no se le ha prestado mucha atención, y es que dice que se estaría como pendiente de que en la región surjan gobiernos democráticamente electos. Bueno, en algunos países habrán elecciones y habrá que esperar. No hay una pero fecha. No habrá elecciones en los sancionados. Sí, no hay una fecha definida todavía. O en los excluidos. Pero la cumbre sería ordinaria, porque la extraordinaria sería luego, después de la ordinaria. Sí. Entonces sería ordinaria. Hay que esperar los acontecimientos, porque como expresaba, en la región hay unas tensiones geopolíticas que están enmarcadas en muchos aspectos, y todo esto puede generar algunos cambios desde el punto de vista de lo que es la forma, o sea, de los regímenes en algunos países. Eso puede ser. Estamos viendo la situación en Venezuela. Bueno, hay elecciones pautadas en Colombia, en Honduras y en Chile. Correcto. Entonces, en el caso de Venezuela, que aunque se ha planteado, se cree que pudiera haber una intervención. No creo que Estados Unidos se involucre directamente en una intervención militar en Venezuela, porque ya no es la política de Estados Unidos. Pero hay una amenaza de Trump directa de que podría realizar ataques en tierra a puntos que ellos consideran son de control del narcotráfico. Sí, bueno, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia y en México. Sí, pudiera hacerlo porque, por ejemplo, declaró los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, pero eso no implicaría directamente una intervención militar, o sea, en territorio. Porque una cosa es llevar a cabo un ataque y otra cosa es intervenir con tropas en un territorio para derrocar a un régimen. Sí, pero hay mucha tensión entre Estados Unidos y Rusia, y uno lo ve un poco como atípico, porque entre Trump y Putin personalmente, lo que uno supone es que se ha desarrollado como esa afinidad entre ambos líderes. Pero realmente... Y se han llamado amigos en un momento. Sí, y se han llamado amigos en algún momento. Se ve ahora de que Rusia como que está dando indicaciones de que podría incluso contribuir con armamentos a Venezuela para fortalecer la defensa venezolana frente a la inminencia que se dice de un ataque norteamericano. Sí, de manera particular y a partir de las informaciones que uno maneja, pienso que quizá es un tema más de propaganda. Rusia ahora mismo no está en condición de suministrar a un país una cantidad significativa de armamento, porque la guerra que está librando con Ucrania le limita ese tipo de acción. O sea, Rusia tiene que concentrar todo lo que produce para poder enfrentar a Ucrania, porque si se descuida puede tener una situación delicada en el terreno. Vimos el derrocamiento de Bashar al-Assad, en el cual Rusia no pudo hacer lo que debía, o sea, de apoyar a un aliado estratégico en Medio Oriente, no lo pudo hacer. O sea, un aliado mucho más estrecho, que es el caso de Maduro.
Entonces, quizás es más un anuncio, vamos a decir, se ha publicado esta información, pero es más un tema propagandístico que quizás lo que se pueda llevar a cabo en la práctica. Pero la región, Juan, está complicada. Ahora vemos, por ejemplo, cómo Perú rompe relaciones diplomáticas con México porque se asiló la antigua primer ministro de Pedro Castillo, se asiló en la Embajada de México en Lima. Eso motiva que Lima rompa relaciones con México. Ecuador igualmente, que vive una situación interna bastante complicada también, rompió relaciones con México ya hace un tiempo por una acción precisamente que realizó el gobierno de Noboa cuando intervino la Embajada de México violando la Convención de Viena de 1961. Sí, es decir que no hay una situación realmente tranquila en la región. La misma Quito ha vivido mucha protesta de demandas sociales por la inseguridad, se quita la presidenta de turno y Ecuador vive igualmente una escalada peligrosa también de inseguridad. Sí, por el tema de los carteles. Sí. Bueno, lo que decía anteriormente, todo esto tiene como influjo, o sea, tiene como trasfondo esa rivalidad entre China y Estados Unidos que se está manifestando en la región. Y eso está teniendo una incidencia en el comportamiento de los estados. Estados Unidos está tratando de recuperar su influencia en América Latina, que por varias décadas había abandonado, si se quiere, porque hay que destacar que volviendo a la Cumbre de las Américas, la Cumbre de las Américas surgió con un objetivo, que era establecer un acuerdo de libre comercio desde Canadá hasta Chile, llamado el ALCA. Pero tras la llegada del presidente Hugo Chávez al poder en Venezuela en el 98, o sea, gana las elecciones en el 98, asumió en el 99, posteriormente en el 2003 asume Lula en Brasil, después Néstor Kirchner, o sea, los presidentes que tenían un enfoque más hacia la izquierda, Correa, Evo, o sea, todos estos presidentes decidieron bloquear esa propuesta de Estados Unidos porque se consideraba que no era beneficiosa para la región. Sin embargo, por ejemplo, vemos el caso de México, que México en la región ha sido uno de los países más beneficiados del intercambio comercial con Estados Unidos. Y para tener una idea clara de lo que pasa, por ejemplo, la economía de Brasil es un 30% más grande que la de México. La número 11, la de México la número 14. Sin embargo, México exporta en el ranking, es el exportador número 10 del mundo, México, que en el 2023 se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos. Y en el caso de Brasil, Brasil en el ranking de los principales exportadores del mundo está en el número 22. O sea que México exporta el doble que lo que exporta Brasil a pesar de tener una economía más pequeña. Pero eso está asociado a que México es parte del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que inicialmente se llamaba Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hoy se llama TECMEC, porque en el primer mandato de Donald Trump fue modificado. Sí. Bueno, vámonos de nuevo con una pausa comercial y yo quiero ocupar tus conocimientos para hablar de Haití, porque hay decisiones que involucran tanto a la OEA como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y uno ve que recientemente el Consejo Presidencial lo que tuvo que hacer es suspender la hoja de ruta que tenía para la celebración de elecciones, es decir, que no hay condiciones todavía en Haití para celebrar elecciones democráticas. Así que volvemos en un momento.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meury Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Juan, la Asamblea General de la OEA, en la última asamblea, se acordó lo que se denominó una hoja de ruta para Haití. Esa decisión de la OEA hasta cierto punto fue ratificada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se estableció ya la creación de una fuerza que se llamó Fuerza de Supresión de las Pandillas Haitianas. El tiempo pasa y uno mira cómo resoluciones como esta o se van muriendo o se le va perdiendo interés, pero uno no siente que ese tipo de acciones por parte de la comunidad internacional impacte directamente en Haití. Recientemente se anunció que
las elecciones que estaban programadas para celebrarse en una fecha, ya ese Consejo Presidencial entiende que no hay condiciones para celebrar elecciones en Haití. Bueno, Haití tiene, no tiene en este momento una sola autoridad electa, porque todos caducaron en su mandato. Desde el 2019 se ha luchado por organizar elecciones y no se ha podido. Primero fue por las protestas que surgieron a raíz del aumento de los precios de los combustibles en el 2018, que eso afectó el proceso de 2019, luego vino la pandemia, posteriormente en el 2021 se asesina el presidente Jovenel Moïse, o sea, y Haití ha estado de un proceso a otro que ha dificultado que se organice un proceso electoral. Y por el otro lado, entonces, Haití tuvo un gobernante que fue Ariel Henry, que estaba considerado como la figura con mayor capacidad de consenso. Por eso él gobernó casi 3 años, porque a pesar de no tener tanta legitimidad, fue un hombre que se manejó con mucho consenso. Sin embargo, el más estable fue René Preval. Sí, pero digo dentro de esta crisis, sí. Porque fíjese que incluso en medio de toda la crisis y todas las situaciones, él se manejó con la República Dominicana. O sea, no tuvo ningún tipo de conflicto. De hecho, el asesinado presidente Jovenel Moïse lo escoge porque una misión de la OEA visitó Haití como forma de mediar porque había una situación de ingobernabilidad y se reunieron con todos los actores económicos, políticos y sociales. Y el nombre que salió a relucir fue el de, en ese momento el primer ministro era Claude Joseph, que lo había designado en el 2000, a principios del 2021, a final del 2000, a principios del 2021, porque lo designó como canciller a final del 2020, porque él vino aquí, Claude Joseph, la primera semana de abril del 2020 como canciller, pero a principios del 2021 lo designa como primer ministro y posteriormente por mediación de la OEA sale a reducir el nombre de Ariel Henry y entonces 2 días antes de que lo asesinaran, él lo había escogido como primer ministro. Lo que quiero decir es que las oportunidades en Haití se han ido pasando. Se escogió un consejo de transición, un consejo presidencial de transición, que es un ejecutivo colegiado, pero fue por 22 meses. Ya el próximo año, en marzo, va a vencer su mandato, de manera que no va a lograr los objetivos para lo cual fue creado, o sea, para lo que se conformó, que fue un consenso también incluso auspiciado por el CARICOM. Inicialmente, organizar elecciones. Primero, garantizar la estabilidad y controlar la violencia generada por la pandilla, organizar elecciones. Y un tercer punto que es la modificación de la Constitución, porque en Haití se han planteado modificar la Constitución, primero para unificar el mandato de las autoridades, porque, por ejemplo, los senadores se eligen por 6 años, los diputados se eligen por 4 y el presidente por 5. Y además, cambiar el sistema político, porque Haití tiene el sistema político semipresidencial, que es un sistema que surge en Francia, la Constitución de 1958, y se considera que el sistema más viable para Haití por el sistema de partido muy atomizado que tiene, el más viable es el sistema presidencial. Bueno, muchísimas gracias Juan González, politólogo. Yo creo que hemos pasado revista a temas muy candentes y muy actualizados en el contexto internacional, así que gracias Juan Siempre por tu participación aquí en Propuesta de la Noche. A ustedes, amigos televidentes, igualmente agradecido de su sintonía. Recordarles nuevamente que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.